Ok, muchachos, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema que es bien interesante y que forma parte pues de los exámenes, que es ley de Gauss, ¿sí? Entonces algo muy interesante es que la ley de Gauss es una alternativa, un procedimiento alternativo para calcular los campos eléctricos, ¿sí? Es un procedimiento alternativo. Entonces recordemos, muchachos, que, vamos a mirar aquí, les voy a poner la pluma. Recordemos, muchachos, lo siguiente, que cómo nosotros calculamos el campo eléctrico. Entonces, hasta el momento hemos visto dos formas de calcular el campo eléctrico, ¿cierto? Hemos visto que el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado, ¿cierto? Esto es para una carga puntual. ¿Sí se acuerdan? Que esto es cuando nosotros tenemos una carga puntual. El campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrado. Esto es para una carga puntual, ¿sí? Pero resulta, muchachos, que también vimos esta otra ecuación, que es igual a la integral, ¿se acuerdan de esta? ¿De qué? De K por de Q sobre R cuadrado, ¿cierto? K por dq sobre R cuadrado. En dirección de un vector unitario, ¿sí? Pero recordemos que esta ecuación se aplica, esta es para cargas puntuales, ¿sí? Y mientras que esta es para distribuciones continuas de carga, ¿se acuerdan? Que es cuando tenemos la carga en una línea o en una superficie o en un volumen, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una integral. Estas integrales, muchachos, se pueden complicar demasiado. ¿Por qué? Porque si es volumétrico, uno tiene que hacer una integral triple. Si es una superficie, tiene que hacer una integral doble. Estas integrales se pueden llegar a complicar bastante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos un procedimiento alternativo para poder calcular el campo eléctrico sin tener que utilizar estas integrales, ¿sí? Y de eso se trata la ley de Gauss. Es un procedimiento alternativo para calcular los campos eléctricos, ¿sí? Es decir, lo que nosotros queremos aquí es calcular cuánto vale el campo, pero sin tener que hacer estas integrales engorrosas. Entonces, para eso, esta teoría que vamos a ver la inventó Carl Friedrich Gauss, que es este señor que ustedes ven aquí en la foto. Este señor fue un matemático alemán, matemático y astrónomo alemán, que vivió entre los años 1777 y 1855. Miren que hace aproximadamente unos 300 años, ¿cierto? Un poquito menos. Recibió su grado doctoral en matemáticas, o sea que él prácticamente era un matemático, ¿sí? De la Universidad de Helmstedt en 1799, ¿cierto? Básicamente. Más o menos podríamos decir que es un poquito más, por ahí unos 150 años después de Newton, ¿cierto? Trabajó en el electromagnetismo, es decir, que a este señor le debemos esta ley que vamos a ver hoy, que se llama la ley de Gauss, muy conocido en electromagnetismo y en teoría electrodinámica. Pero lo asombroso de este señor de Gauss es que también hizo contribuciones a la teoría de números, a la estadística, ¿sí? Recuerdan ustedes que en estadística uno ve una distribución, no sé si de pronto los que están aquí conectados ya están viendo estadística, pero uno ve una distribución que es una distribución gaussiana. Esta distribución que se llama la distribución gaussiana, esta distribución la inventó este señor, ¿sí? Que se llama la distribución gaussiana o distribución Z, ¿sí? Entonces, en estadística es bien conocido esta forma que se llama una campana de Gauss, ¿sí? No sé si la han escuchado hablar alguna vez en estadística, se llama la campana de Gauss y son unas curvas muy utilizadas para los procesos estadísticos. También hizo aportes en la geometría euclidiana, ¿sí? Entonces, aportó en la geometría euclidiana y en las órbitas de cometas, ¿sí? Algo bien interesante también es que él también hizo contribuciones a el álgebra lineal. No sé si ustedes recuerdan que cuando uno está haciendo el álgebra lineal y está calculando una matriz, esa matriz se llama la escalonada o la escalonada reducida, ¿sí?
Entonces, si ustedes recuerdan que cuando uno le dicen, reduzca la matriz, haya la matriz escalonada o la escalonada reducida, y aplica un proceso que se llama el proceso de ¿qué? De Gauss-Jordan, ¿se acuerdan? Entonces, este señor también hizo contribuciones al álgebra lineal, ¿sí? Y fue el fundador de la Unión Magnética Alemana, ¿sí? Imagínense que él creó un comité, una unión que se llama Unión Magnética Alemana, la cual estudia el campo magnético de la Tierra en bases continuas, ¿sí? Estudia el campo magnético terrestre. Entonces miren que este señor hizo aportes en las matemáticas, en el electromagnetismo, en la física, ¿cierto? La geometría, o sea, fue una eminencia realmente y pues a este señor es que le debemos la teoría que vamos a ver el día de hoy, que nos va a permitir calcular los campos eléctricos sin tener que hacer estas integrales engorrosas, sino con un procedimiento diferente, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora, para poder entender la ley que este señor enunció, primero vamos a comprender un concepto que se llama el flujo eléctrico. Flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les voy a decir, muchachos, es cuando yo a ustedes les digo la palabra flujo, a ustedes que se le viene a la mente. O sea, que usualmente cuando uno habla de un flujo, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tubería, ya digamos en la casa, y nosotros tenemos una tubería y por esta tubería está fluyendo un fluido, ¿cierto? Está fluyendo un fluido en esta dirección de agua. Nosotros decimos que por acá hay un flujo de agua, ¿cierto? Porque son unas líneas que se están moviendo de velocidad dentro de la tubería. A esto le llamamos un flujo. Ahora resulta que similarmente a este flujo de agua, nosotros vamos a encontrar algo que se llama un flujo eléctrico. ¿Un flujo de agua qué es? Pues son moléculas que están recorriendo una tubería en específico, ¿cierto? Eso sería un flujo. Aquí vamos a hablar nosotros de un flujo eléctrico, ¿sí? Entonces el flujo eléctrico, muchachos, ¿este flujo eléctrico qué es? Es de forma similar. Simplemente lo que vamos a recordar acá es que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que penetran una superficie. Entonces, lo primero que nosotros vamos a recordar, muchachos, es que si nosotros tenemos una carga positiva, no sé si ustedes recuerdan que cuando uno tiene una carga positiva, el campo eléctrico ¿qué? Entra o sale, si ustedes recuerdan. Cuando uno tiene una carga positiva, el campo eléctrico ¿qué? Sale. Cuando uno tiene una carga positiva, el campo eléctrico sale. Entonces aquí nosotros tenemos una carga que tiene líneas de campo eléctrico que están saliendo, ¿cierto? A esto le llamamos una carga eléctrica cuyas líneas de campo salen, ¿cierto? Entonces estas líneas de campo eléctrico, muchachos, pueden atravesar una superficie, como ustedes lo pueden ver acá. Estas son puras líneas de campo eléctrico que están atravesando esta superficie y hagan de cuenta que aquí hay muchas cargas positivas. ¿Por qué? Pues porque estas líneas están atravesando, están saliendo. Entonces, si están saliendo, quiere decir que aquí hay puras cargas positivas. Siempre que ustedes vean líneas de campo eléctrico que se mueven en una dirección, quiere decir que en la otra dirección hay muchas cargas positivas que son las que están generando esas líneas de carga. Entonces, esto es lo que significan estas líneas de carga. Ahora, hagan de cuenta que yo tengo estas líneas de carga positiva y que aquí tengo un papel, y ese papel tiene un área A. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer, que yo me voy a hacer es ¿cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando esta superficie de papel? ¿Cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando esta superficie de papel? ¿Sí? Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos que entender es que el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas que atraviesan una superficie. En otras palabras, muchachos, el flujo eléctrico es el número de líneas que atraviesan una superficie determinada, el número de líneas de campo eléctrico. Entre más líneas de campo eléctrico atraviesen una superficie, pues más flujo eléctrico hay a través de esa superficie. Y el símbolo del flujo eléctrico es este símbolo matemático que se llama phi sub E. Este se llama phi sub E, que sería el flujo eléctrico, ¿sí? Es igual al campo eléctrico multiplicado por el área. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué es el campo eléctrico multiplicado por el área, muchachos? Porque resulta que entre más juntas estén dos líneas de campo eléctrico, quiere decir que más intenso es el campo eléctrico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para que lo entendamos bien. Resulta que si nosotros
estamos a una distancia de una carga puntual, si estamos a una distancia determinada de una carga puntual, hagan de cuenta que estamos hasta a esta distancia R1, muchachos. Entonces, si estamos hasta distancia R1, y si usted va a calcular el campo eléctrico a una distancia R1, eso es K por Q sobre R1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto que esta es la ecuación del campo eléctrico? K por Q sobre R1 al cuadrado, esa es la magnitud del campo eléctrico, ¿cierto? Ahora, si yo quiero calcular la magnitud del campo eléctrico, ya no a una distancia R1, sino a una distancia R2, como esto, muchachos, vean aquí, a una distancia R2. A esta distancia R2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular el campo eléctrico ya a esta distancia, una distancia más alejada? Pues entonces E2 sería igual a ¿qué? A K por Q sobre ¿qué? Sobre R2 al cuadrado, ¿sí? Y este sería E1. Entonces acá nosotros podemos ver, muchachos, que como el punto 2 está más alejado, entonces esta distancia, como está más alejada, es mayor. Por lo tanto, este campo eléctrico es menor. Quiere decir que el campo 2 es menor que el campo eléctrico 1. ¿Por qué? Porque está más alejado el punto. Entre más alejado esté yo de esta carga, menor va a ser el campo. Entre más, menor, ¿sí? Entonces, vean, muchachos, quiero que entiendan algo. Entonces, en esta superficie morada, el campo eléctrico es menor que en la superficie verde. ¿Por qué es menor? Pues porque estoy más alejado. Pero también podríamos ver esto, muchachos. Dice, me estaba molestando. Por aquí hay un comentario que dice, me estaba molestando el internet, me acabo de venir, ok. Bueno, hay veces que el internet se pone pesado, ¿sí? Yo creo que no sé por qué bien, pero hay veces que se pone pesado. Entonces, vamos a ponerlo así. Entonces entendemos que el campo 2 es menor que el 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede, muchachos? Resulta que miren estos puntos, les voy a mostrar. Miren estos punticos. Miren estos punticos, muchachos. Les voy a hacer esta pregunta. En esta superficie verde, miren estos punticos rojos. Estos punticos rojos es donde las líneas de campo eléctrico atraviesan esta superficie verde. Miren qué tan lejos están los puntos rojos. Miren qué tan lejos están los puntos rojos. Y miren en esta superficie de color morado. Déjenme acá, yo miro. Yo le quito a esto. Ok. Entonces miren, muchachos, acá. Estos punticos que ustedes ven acá. Miren estos de acá. Miren estos puntos, muchachos. Les hago una pregunta. ¿Dónde los puntos están más cerca? ¿En la superficie verde o en la morada? Me pueden escribir en los comentarios. ¿Dónde están los puntos más cercanos? ¿En la superficie verde o en la superficie morada? ¿Dónde están más cercanos los puntos? Es decir, ¿dónde están más cerca cada punto de otro? ¿En la verde o en la morada? ¿En dónde estarían más cercanos los puntos, muchachos? Díganme ustedes. ¿En dónde están más cercanos los puntos? ¿En la superficie verde o en la superficie morada? Díganme. ¿En dónde están más cercanos? Ok, en la superficie verde. ¿Qué quiere decir, muchachos, esto en otras palabras? Que donde el campo eléctrico es más intenso, porque el campo eléctrico es más intenso en la superficie verde, donde el campo eléctrico es más intenso, las líneas del campo eléctrico están más cerca entre sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, muchachos? Que si ustedes tienen estas líneas de campo eléctrico a una distancia determinada, entonces es porque las líneas están muy juntas, muchachos, ¿sí? Están muy juntas. Y si están muy separadas las líneas, sería como algo así. Si las líneas están separadas, entonces aquí el campo eléctrico, este es el campo eléctrico 1,
y este sería el campo eléctrico 2. Muchachos, acá el campo eléctrico 1 es mayor que el 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el campo eléctrico 1 es mayor que el 2? Por la sencilla razón de que, ¿qué? De que en el campo eléctrico 1 las líneas están más juntas, ¿sí? Siempre que las líneas estén más juntas, quiere decir que el campo eléctrico es mayor en intensidad. Siempre que ustedes vean las líneas eléctricas más juntas, quiere decir que el campo eléctrico es mayor. Entonces, muchachos, vean pues, entre mayor sea el campo eléctrico que está atravesando esta hoja de papel, entre mayor sea el campo eléctrico que está atravesando este papel, más juntas van a estar las líneas. Y entre más juntas estén las líneas, pues más cantidad de líneas van a atravesar esta superficie. Es decir, que mayor va a ser el flujo eléctrico, porque el flujo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Entonces, entre mayor sea el campo, más juntas están las líneas. Y entre más juntas estén las líneas, pues más líneas van a atravesar esta área, porque entre más juntas están, pues más líneas van a atravesar por ahí. Entonces aquí el flujo eléctrico es proporcional al campo eléctrico. Entre más campo eléctrico tenga, sea la magnitud, más flujo eléctrico va a atravesar a su superficie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solamente aquí lo que necesito que se aprendan es que entre mayor sea la intensidad del campo eléctrico, más juntas van a estar las líneas del campo eléctrico. ¿Sí? Ok. Y obviamente, entre mayor sea el papel, entre mayor sea el papel aquí, entre más grande sea el papel, pues más área va a tener. Y entre más área va a tener, pues más líneas lo van a atravesar. Entonces aquí está, muchachos. Entre mayor área tenga el papel, mayor flujo eléctrico. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, el flujo eléctrico, como ustedes se pueden dar cuenta, es igual a multiplicar el campo eléctrico, la magnitud por el área, ¿sí? Esa sería la ecuación del campo eléctrico, siempre y cuando el campo eléctrico sea perpendicular al área, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si el campo eléctrico no es perpendicular al área, sino que están formando un ángulo, ¿cierto? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si el campo eléctrico pues, digamos, por ejemplo, en esta situación, supongamos que está la superficie, muchachos, esta superficie tiene un ángulo teta, y supongamos que aquí, muchachos, el campo eléctrico está así, está de esta forma. Supongamos que el campo eléctrico viene de esta forma, viene así. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un campo eléctrico que viene así y ya está formando un ángulo acá? O sea, el campo eléctrico ya no está formando 90 grados. Miren que aquí formaba 90 grados. ¿Sí se dan cuenta? Que aquí formaba 90 grados, pero aquí ya el campo eléctrico ya no forma 90 grados. Con el área ya forma un ángulo menor, ¿sí? Forma este ángulo de aquí, vean. Este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos, muchachos? Acá, lo que necesitamos cuando se está formando un ángulo, ya esta ecuación cambia. La ecuación cambia a esta, muchachos. Cambia a E, cambia a, bueno, flujo eléctrico es igual al campo producto punto por el vector área. Esta es la ecuación, muchachos, cuando nosotros ya tenemos un ángulo. ¿Por qué? Porque el producto punto, recordemos que el producto punto es multiplicar la magnitud de uno por la magnitud de otro por el coseno del ángulo entre los dos. Es decir, podría decir que el flujo eléctrico es igual a magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Esta es la ecuación, muchachos, cuando el área ya no es perpendicular al campo, sino que se está formando un ángulo. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿el área es un vector? A ver, yo les pregunto a ustedes. Me pueden escribir en los comentarios, les pregunto. ¿El área es un vector? ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿El área es un vector? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El área será un vector o no será un vector? El área. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Mm? ¿El área será un vector o no será un vector? El área. Pueden escribir en los comentarios.
Entonces, mientras me van escribiendo en los comentarios, yo les voy a decir, muchachos, exacto. Dice que no, efectivamente el área no es un vector. Pero otros me dicen que sí. Entonces, bueno, realmente, muchachos, el área no es un vector, el área es un escalar. Cuando usted calcula el área de un terreno, usted dice, el área de ese terreno es tantos metros cuadrados y ya, ¿sí? Pero en física, muchachos, en física, nosotros en muchas circunstancias, a el área le podemos asociar a un vector, que es diferente, ¿sí? El área es un escalar, efectivamente, el área es un escalar. Pero a ese escalar le podemos asociar un vector. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, muchachos? Vean pues. Nosotros, hagan de cuenta que nosotros tenemos un área aquí, un área acá, ¿cierto? Un área, este es un área, esto es una hojita, hagan de cuenta que esto es una hojita de un cuaderno, ¿cierto? Y tenemos un área. Esta hojita tiene un área A, ¿sí? Haga de cuenta, un área de, no sé, por ejemplo, de 20 centímetros cuadrados, ¿cierto? No sé. Ahora, a esta área, muchachos, yo le puedo asignar un vector. Yo le puedo definir un vector, ¿sí? ¿Cómo se lo puedo definir? De la siguiente forma, muchachos. Voy a definir un vector que sea perpendicular a el área que estoy hablando. Y este vector que está aquí, muchachos, este vector que es perpendicular al área que estoy hablando, se llama vector área, ¿sí? Se llama vector área, ¿sí? Este vector área es un vector que es perpendicular a la superficie de la que estoy hablando. Y este vector que es perpendicular está formando 90 grados con esta área. Quiere decir que el vector área, si esta área, muchachos, si esta área es, por ejemplo, voy a decir aquí, si esta área es, por ejemplo, por ejemplo, 20 centímetros cuadrados, entonces el vector área, vean pues, muchachos, el vector área podría ser, este vector área que ustedes ven acá, es igual a los mismos 20 centímetros cuadrados, pero en la dirección de K, en una dirección unitaria de K. Esta K quiere decir que va en la dirección de Z. Ustedes recuerden que uno puede tener tres ejes, X, Y y Z. Y el vector unitario en la dirección de Z se llama K. Entonces el vector área sería los mismos 20 centímetros cuadrados, pero en la dirección de K. Simplemente lo que le hemos agregado es en qué dirección va la superficie. Va el vector perpendicular a la superficie. Me están preguntando que si es un producto cruz. Sí, se podría definir como un producto cruz entre dos vectores que están en este plano. El producto cruz entre dos vectores que están en este plano me daría este vector de área, ¿sí? Entonces, cuando yo a ustedes les digo que el flujo eléctrico es E multiplicado por el vector área en producto punto, estoy multiplicando el E con un vector que es perpendicular al plano, que sería este vector de área que ustedes ven acá, muchachos. Sería multiplicar en producto punto este campo eléctrico por el vector de área, ¿sí? Ahora, miren esta ecuación, muchachos. ¿Qué pasa cuando el coseno, qué pasa si el coseno de, mejor dicho, qué pasa si el ángulo es igual a cero? Díganme. ¿Qué pasa si el ángulo es igual a cero? ¿Cuánto vale el coseno de cero? A ver si ustedes recuerdan. Si el ángulo vale cero, ¿cuánto vale el coseno de cero? El coseno de cero vale, el ángulo es, ¿se acuerdan ustedes, muchachos, que el coseno de cero vale cuánto? Si el ángulo vale cero, ¿el coseno vale cuánto? Si el ángulo vale cero, ¿el coseno vale? Si recuerdan, ¿el coseno vale? Uno, exacto, efectivamente. Si el ángulo vale cero, el coseno vale uno. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si el coseno vale uno? Pues esto me quedaría E por A por uno. O sea que el flujo eléctrico es igual a E por A. ¿Y en qué situación el flujo eléctrico es E por A? ¿O en qué situación el ángulo vale cero? El ángulo vale cero cuando estas líneas de campo
están formando un ángulo de cero con el vector área. Entonces miren por favor esta área. ¿Hacia dónde iría el vector área en este plano? El vector área en este plano iría perpendicular, muchachos, iría perpendicular a esa área. ¿Sí? Este vector que es perpendicular, yo lo voy a dibujar mejor. Este vector que ustedes ven acá, muchachos, este vector que ustedes ven acá, este sería el vector área. Y este vector área también es perpendicular a la superficie. O sea, tanto el vector campo como el vector área son perpendiculares. Quiere decir que como van en la misma dirección, el ángulo entre estos dos pues vale cero. ¿Por qué? Porque el campo va hacia allá. Y el área también va en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque ambos son perpendiculares a la superficie. Ambos son perpendiculares, ¿sí? Entonces, como ambos son perpendiculares, el ángulo entre ellos dos vale cero. Y el flujo eléctrico simplemente sería multiplicar estos dos. Vea, E por A, que sería esta misma ecuación. Entonces, esta ecuación es cuando el campo es perpendicular a la superficie. Y esta ecuación es cuando se está formando un ángulo teta entre el campo y el vector área, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? Resulta que vamos a mirar cuál es la ecuación general del flujo eléctrico. ¿Cómo así que la ecuación general? Resulta que las, resulta que las superficies no son planas, muchachos. La mayoría de superficies en la vida real son curvas, ¿sí? Entonces, como son curvas, les hago una pregunta. Si yo tengo una superficie curva, este vector de área, este vector de área, ¿es el mismo en toda la superficie? A ver, díganme ustedes. Me pueden escribir en los comentarios. Si yo tengo una superficie curva, la pregunta es, ¿este vector de área es el mismo en toda la superficie? Si yo tengo una superficie curva, ¿este vector de área es el mismo en toda la superficie? Por ejemplo, aquí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver. ¿Mm? Recuerden que el vector área tiene que formar 90 grados. Aquí forma 90 grados. Pero en este punto, efectivamente no. Si yo dibujo un vector área aquí sería delta A, y miren que aquí el vector forma 90 grados, pero no es este mismo vector de acá. ¿Por qué? Porque es una curva. Entonces, aquí el vector área cambia a lo largo de toda la superficie. ¿Y por qué le ponemos delta A? Porque toda esta superficie tiene un área A. Y esta superficie de área A la voy a partir, muchachos, en muchas superficies. Cada una de estas superficies en pedacitos, cada uno de estos pedacitos lo voy a decir que se llama delta A. Delta A, porque es una partición. Delta AI. ¿Por qué delta AI? Porque sería delta A1, delta A2, delta A3, delta A4, delta A5. Entonces la voy a partir en muchos pedacitos. ¿Y por qué lo tengo que partir en pedacitos? Pues porque si yo quiero calcular el flujo eléctrico, entonces ¿qué tendría yo que calcular? El flujo eléctrico total, digamos, el flujo eléctrico a lo largo de este pedacito, muchachos, a lo largo de acá, voy a escribirlo acá. ¿Cuánto sería el flujo eléctrico a lo largo de este pedacito de área? El flujo eléctrico a lo largo de este pedacito de área sería un diferencial de flujo eléctrico, esto sería un delta de flujo eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo delta? Pues porque es un pedacito del flujo, porque el flujo total pues sería a lo largo de toda el área. Entonces un pedacito de flujo sería igual a ¿qué? Sería igual a multiplicar el campo, a multiplicar el vector campo, muchachos, el vector el campo, multiplicarlo en producto punto con el vector área, que el vector área sería delta A I, ¿sí? ¿Qué ecuación estoy utilizando? Estoy utilizando esta anterior, esta que ustedes ven acá. El flujo eléctrico es multiplicar el campo, producto punto con el área, ¿sí? Porque están formando un ángulo entre ellos dos. Y miren que acá también están formando un ángulo entre ellos dos, que sería este ángulo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces este sería el flujo. Ahora, si yo quiero calcular el flujo total, muchachos, el flujo total, bueno, antes de eso,
Este sería el flujo en esta partecita. Ahora, ¿qué pasa si yo hago que esta partecita, que esta área, tienda a cero? Voy a coger un área bien pequeñita. Es decir, en otras palabras, voy a hacer, vamos a poner acá, en otras palabras, voy a hacer que el número de particiones de este sólido tienda a infinito. Es decir, voy a hacer muchas particiones. No lo voy a partir en 100 partes, sino en 1000 partes. O no en 1000 partes, sino en 1.000.000 de partes. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo cojo esta y lo parto hago que ese número de particiones tienda a infinito? ¿Qué pasa con esta partición de área? ¿Esto se convierte en qué? Si ustedes recuerdan, si están viendo en este momento cálculo integral, ¿esto en qué se convertiría? Esta particioncita, este delta de A, ¿en qué se convertiría? ¿Se convertiría en qué? Si yo hago que las particiones tiendan a infinito. Matemáticamente, esta área sería muy pequeñita. ¿Y cómo se llama cuando algo es bien pequeñito en matemáticas? ¿Se llama un qué? ¿Un qué? Un diferencial, ¿sí? Un diferencial, muchachos. Entonces voy a coger esta superficie y voy a hacer que cada partición tienda a cero, ¿sí? Porque va a ser muy pequeñita, porque son infinitas particiones. Entonces, lo que va a suceder acá es que voy a tener aquí esto, no voy a tener un diferencial no voy a tener un delta de flujo, sino que voy a hacer un diferencial de flujo eléctrico. Este diferencial, que se convierte en una derivada, es igual a el campo eléctrico producto punto por el diferencial de área, ¿sí? ¿Por qué? Porque este incremento de área se convierte en un diferencial, ¿sí? Prácticamente, para que ustedes lo entiendan bien, muchachos, esto es como decir que ustedes tienen, haga de cuenta que ustedes tienen unos cubitos de azúcar. ¿Sí han visto que el azúcar hay veces se vende en cubos? Un cubito de azúcar sería un delta de azúcar, mientras que unos granos de azúcar, pero bien granulado en polvo, serían diferenciales. Un diferencial es aquel que varía muy poco, que es muy pequeñito y que tiende a cero. Eso sería un diferencial. Es decir, que un grano de sal o un grano de azúcar pequeñito sería un diferencial. Pero ya un cubo de azúcar, ese ya sería un delta, es decir, eh, un pedazo más grande, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, muchachos, si yo tengo esto y quiero despejar de aquí el campo? ¿Qué operación tengo que hacer si quiero despejar el flujo eléctrico? ¿Qué operación tengo que hacer? Si aquí yo digo que la derivada del flujo eléctrico es igual a esto y quiero despejar el flujo eléctrico, díganme qué operación tengo que hacer para despejar este diferencial de campo. ¿Qué operación matemática tendría que hacer? ¿Cuál es la operación matemática que es opuesta a la derivada? ¿Cuál es la operación matemática que es opuesta a la derivada? ¿Es la qué? La integral. ¿Sí? Muchachos, esta es la ecuación del flujo eléctrico, ¿sí? Y esta integral se hace a lo largo de una superficie. Por lo tanto, cuando uno la calcula matemáticamente, realmente es una integral doble, ¿sí? Es una integral doble, realmente, está acá. Entonces, este flujo eléctrico, pues es esta misma ecuación que ustedes ven acá, muchachos. Esta fue como la deducción. Lo que acabamos de hacer acá es como la deducción de dónde sale esta ecuación, ¿sí? Miren que esta ecuación de acá, muchachos, es esta misma de aquí, ¿sí? Esta ecuación de acá es esta misma. Entonces, el flujo eléctrico, la ecuación general, es la integral del campo eléctrico producto punto por el diferencial de área, ¿sí? Esta sería la ecuación general. Ok, ya tenemos la ecuación general para una curva. Ahora sí, entonces vamos a la ley de Gauss. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss, muchachos? Vean, la ley de Gauss dice lo siguiente, que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, esto es lo que significa esta bolita que ustedes ven acá. Esta bolita en medio de la integral significa que es una superficie cerrada, ¿sí? ¿Sí?
Es una superficie cerrada. Esta, que es una superficie cerrada, significa que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces vamos a demostrar esta ecuación para que ustedes vean de dónde sale, muchachos. Esta es la famosa ley de Gauss, que nos va a permitir calcular el campo eléctrico sin tener que hacer integrales engorrosas. Ya vamos a mirar por qué, ¿sí? Ahora para demostrar esta ecuación, una demostración sencilla sería la siguiente, muchachos. Hagan de cuenta que nosotros tenemos una carga positiva Q. Y esa carga positiva yo quiero calcular el flujo eléctrico que está atravesando esta carga, que sale de esta carga positiva, el flujo eléctrico que está a una distancia r. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, muchachos, es, voy a calcular cuántas líneas salen de esta carga y que están atravesando esta superficie. ¿Cuántas líneas? ¿Sí? Porque recuerden que esta carga, como es positiva, ¿qué pasa si es positiva? Las líneas de campo, ¿qué? Salen, ¿no? Entonces, las líneas de campo salen. Entonces, como es positiva, las líneas de campo salen y yo quiero saber cuántas de estas líneas están atravesando esta superficie, muchachos. ¿Cuántas están atravesando esta superficie? Esta superficie que ustedes ven acá, muchachos, es una superficie imaginaria. Y esa superficie imaginaria se llama superficie gaussiana. Es una superficie imaginaria que uno dibuja afuera de una carga. Entonces aquí en este caso la superficie gaussiana que vamos a dibujar es una esfera de radio R. Entonces la pregunta es, ¿cuántas líneas de campo eléctrico? ¿Cuántas líneas de campo eléctrico? Sería así. Sería así. ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas líneas de campo eléctrico? Atraviesan la superficie, ¿sí? Atraviesan la superficie. Esta sería la pregunta. ¿Cuántas líneas de campo eléctrico atraviesan esta superficie gaussiana? ¿Cuántas? Entonces, para responder esta pregunta, muchachos, pues nosotros lo que hacemos es calcular el flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico, según la ecuación que vimos atrás, aquí atrás, el flujo eléctrico es igual a ¿qué? A la integral de superficie del campo, es la integral de superficie del campo, producto punto por el diferencial de área, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación que acabamos de deducir aquí, ¿sí? Ahora, miren esta, por favor, miren este dibujo, muchachos. El campo eléctrico de una carga puntual, el campo eléctrico sale. Como ustedes lo pueden ver acá, es este vector, sale. Sale en dirección radial. Y vamos a dibujar cuál es el diferencial de área. El diferencial de área de este pedacito de área, de este pedacito de aquí, el diferencial de área, muchachos, es este vector que ustedes ven acá. Es un vector perpendicular a este pedacito. Y un vector perpendicular a este pedacito queda en la misma dirección del campo. En otras palabras, les hago una pregunta, me pueden escribir en los comentarios. ¿Qué ángulo está formando este campo que sale de esta carga positiva con este vector de área que es perpendicular a esta esfera? ¿Qué ángulo están formando estos dos vectores? Me pueden por favor comenzar a escribir ahí en los comentarios qué ángulo está formando este campo eléctrico con este vector de área. ¿Qué ángulo están formando entre ellos dos? La gran pregunta es esa. ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman aquí? Porque recuerden que el producto punto es E punto de A. Esto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo están formando acá? Aquí en este caso, el ángulo que están formando es 0 grados. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como están formando 0 grados, entonces esto sería E por dA por coseno de 0. O sea que esto sería E por dA por... ¿Cuánto vale el coseno de 0? El coseno de 0 vale 1, ¿cierto? Recordemos que el coseno de 0 vale 1. El coseno de 0 grados vale 1. Entonces este flujo eléctrico, muchachos, nos quedaría así. Flujo eléctrico
es igual a la integral de este producto punto, pero este producto punto, mire lo que nos da E por dA, E por dA, y este sería el flujo eléctrico, muchachos. Pero recordemos que para una carga puntual, como cuánto es que es el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico para una carga puntual. El campo eléctrico para una carga puntual es K por Q sobre R cuadrado, ¿se acuerdan? Que esto es para una carga puntual, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría, si este campo lo reemplazamos aquí, muchachos, si este campo lo reemplazamos acá, aquí, entonces esto nos quedaría como, reemplacémoslo, muchachos. Esto nos quedaría así, nos quedaría que el flujo eléctrico es igual a K, bueno, a la integral de K por Q sobre R cuadrado por el de A, ¿cierto? Ahora, muchachos, miren lo que pasa. El flujo eléctrico sería igual a ¿qué? Entonces, vean, vamos a sacar las constantes de esta ecuación. La K es una constante. La carga eléctrica que está aquí adentro, pues también es una constante. Y la distancia, muchachos, la distancia también es una constante. ¿Por qué? Porque en esta superficie, como esto es una esfera, todos los puntos de esa esfera están a la misma distancia de la carga. Es decir, que esta distancia, si usted se mueve a lo largo de esta superficie, no va a cambiar, porque esto es una esfera. Todos los puntos de una esfera están a la misma distancia del centro, por eso este radio es una constante. Entonces esta sale y me queda la integral de dA. Entonces pregunta, muchachos, ¿cuánto es la integral de dA? Me pueden escribir en los comentarios, ¿cuánto es la integral de dA? La integral de dA sería igual a ¿qué? ¿A? ¿A? Efectivamente. Sí, la integral de dA es A. Ahora, la gran pregunta es, para una esfera, ¿cuánto es el área? Para una esfera, ¿cuánto es el área? ¿Sí? La pregunta es, para esta esfera, esta es una esfera. Para una esfera, exacto, muy bien, para una esfera, ¿cuánto vale el área? ¿Sí recuerdan la ecuación del área de una esfera? El área de una esfera, a ver, no sé si la recuerdan, el área de una esfera, me pueden escribir en los comentarios de pronto los que no recuerdan bien o los que se acuerdan bien. El área de una esfera es pi por, el área de una esfera es 4, es 4 pi por radio al cuadrado. Esta es el área de una esfera, muchachos. Entonces esta área de esta esfera voy a reemplazarla aquí, 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 aquí. Voy a venir para acá y la voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Entonces si reemplazo el área ahí, esto nos quedaría así, muchachos. Nos quedaría así. El flujo eléctrico es igual a... bueno, algunas personas me habían puesto que el área de una esfera era pi por radio al cuadrado. No, el área de un círculo sí es pi r cuadrado, de un círculo. Pero recuerden que una esfera está en 3D. Como una esfera está en 3D, el área es 4 pi r2. Esa es el área de toda la superficie. En cambio, un disco está en 2D. ¿Sí? Si ustedes tienen un disco, este disco está en 2D, esto es un plano, y el área de un disco sí es pi r cuadrado. ¿Sí? Pero este es un disco. Y este disco está en 2D, mientras que la esfera está en 3D. ¿Sí me entienden la diferencia? Tiene que tener un 4. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes reemplazan esto acá, esto les quedaría K por Q sobre R cuadrado por 4pi R cuadrado. Y aquí se cancela, muchachos. Y aquí se cancela. Se cancela este R cuadrado con este R cuadrado. Y recordemos, muchachos, no sé si ustedes recuerdan, que K, esta constante, se puede expresar de esta forma. K se puede expresar como 1 sobre 4 pi sub 0. ¿Sí se acuerdan?
que la constante eléctrica se puede expresar como 1,4 pi e sub 0. Esta es la constante eléctrica y se puede expresar de esta forma, muchachos. ¿Sí? Entonces, usted esta constante la puede reemplazar acá, aquí. Si usted la reemplaza ahí, entonces nos quedaría esto, muchachos. Nos quedaría de esta forma. Nos quedaría que el flujo eléctrico es igual a K, que es 1 sobre 4 pi e sub 0, por Q por 4 pi. Y aquí se va a cancelar, muchachos. ¿Qué se cancela? Miren ahí, miren ahí, ¿qué se puede cancelar? Aquí se puede cancelar el 4 pi con el 4 pi. Y la ecuación me quedaría entonces que el flujo eléctrico es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Me quedaría así. Me quedaría que el flujo eléctrico es la carga sobre epsilon sub 0. Y esta, muchachos, esta ecuación que ustedes ven acá, es la ley de Gauss. Vean, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana, es la carga interna, por eso es carga encerrada o dentro, sobre epsilon sub 0. Esta es la demostración de la ley de Gauss. Sí, es una demostración como sencilla, ¿no? Porque hay unas demostraciones más complejas, ¿no? Pero esta sería la demostración de la ley de Gauss. En otras palabras, ¿qué me dice esta ley de Gauss? Porque eso es lo más importante. La ley de Gauss dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esta superficie sobre epsilon sub 0. Y ahorita vamos a mirar cómo se utiliza esta ecuación para despejar de aquí el campo. Esta ecuación, ¿por qué es importante? Porque uno de aquí puede despejar el campo. Y si uno despeja de acá el campo, es súper fácil calcular el campo eléctrico. Ok, hallando el área. Entonces aquí hay algo muy importante, muchachos. Resulta que siempre que ustedes tengan esferas, siempre que ustedes tengan esferas o cilindros, para esferas o cilindros, para esferas o cilindros, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen esferas, muchachos, siempre lo que va a suceder, siempre, 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 es que el campo eléctrico va a salir, va a ser perpendicular a la superficie y el vector de área también. Es decir, el campo eléctrico y el vector área, siempre que ustedes tengan esferas, siempre van a formar un ángulo de cero. Es decir, que siempre, siempre que usted calcule esto, muchachos, siempre que usted calcule la integral cerrada de E punto de A, siempre, muchachos, esto les va a quedar así. Integral cerrada de E por dA por el coseno de cero, ¿cierto? Siguiendo la ecuación pues del producto punto, ¿no? Porque recuerden que esto es magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Miren que aquí tiene el signo de vector y aquí ya no tiene el signo de vector. Entonces esto les quedaría integral cerrada de E por dA. Y resulta que siempre que sean esferas, este campo puede salir, siempre. Es decir, que como el campo sale, quedaría E integral cerrada de dA. ¿Sí? Y siempre, muchachos, que ustedes tengan esferas, esta integral cerrada de dA, pues es el área de una esfera. Entonces aquí, muchachos, esto es lo más importante, que para esferas, la integral cerrada de dA es el área de una esfera, que es 4pi r cuadrado. Esta es la clave de la ley de Gauss. ¿Sí? El campo puede salir. Me preguntarán, profesor, ¿y por qué el campo puede salir? Porque todos los puntos de acá están a la misma distancia del origen. Y como todos los puntos de acá están a la misma distancia del origen, el campo es el mismo. Entonces por eso puede salir de la integral. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo cilindros, que nosotros tenemos esta geometría de cilindros, entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que aquí, otra vez lo mismo. El campo eléctrico va perpendicular, ¿cierto? Va radial aquí, perpendicular. Y el vector área también va perpendicular. Entonces aquí, muchachos, lo mismo, el ángulo vale cero, tan, tan, sale de la integral. Entonces acá, la integral cerrada de dA
es el área de un cilindro. ¿Cuánto es el área de este cilindro? El área del cilindro es área de la base, que es 2pi r, es esta, sería el área, pero el área lateral, ¿sí? Si usted llega a coger este cilindro y lo abre, le quedaría un rectángulo. Y este rectángulo tiene de base 2pi r y de altura, este sería L, el área sería 2pi r por L. Este sería el área de un cilindro, muchachos. ¿Sí se dan cuenta? Este sería el área de un cilindro, 2pi r por la altura, ¿sí? Alguien me preguntará, profesor, ¿y qué pasa con estas tapitas? ¿Por qué no pone el área de este círculo? Porque realmente, si usted abre este cilindro, le saldría el área lateral. Esto es como un rollo de papel higiénico. Si usted lo corta, le sale esto, pero la tapa de aquí arriba, ¿qué? ¿Estas tapitas qué? Esas tapitas, la respuesta es que no se tienen en cuenta. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque el campo eléctrico es radial, o sea, sale desde el origen. Es decir, si usted mira esto por encima, usted lo va a mirar así. Tengo el rollo y el campo eléctrico sale radial, sale formando 90 grados. Entonces, como sale formando 90 grados, el campo eléctrico no, en esta dirección no hay campo eléctrico, en esta dirección de Z no hay campo eléctrico. Por lo tanto, no hay flujo eléctrico. El flujo eléctrico vale cero. Solamente el campo es alrededor, el flujo solamente es alrededor, ¿sí? Por esa razón no se tienen en cuenta el área de las tapas, solamente el área de alrededor. Una aclaración. ¿Y esto cuándo se puede tomar así? Cuando el cilindro es lo suficientemente largo. Si el cilindro es muy largo, se puede hacer esta aproximación. Si el cilindro es cortico, ya no se puede hacer esta aproximación y ahí sí habrían líneas que salen por acá. Entonces, idealmente en la física siempre suponemos que la longitud del cilindro es muy grande, ¿sí? En comparación al radio. Si la longitud del cilindro es grande en comparación al radio, como esto, como decir algo así, si la longitud es grande en comparación al radio, entonces aquí se va a cumplir esa aproximación. No voy a tener en cuenta estas tapitas. Pero si es ancho y si no es tan largo, digamos, si la longitud es pequeña en comparación a este radio, ¿sí? Aquí yo voy a decir que la longitud es mucho mayor que el radio, pero acá la longitud no es mayor que el radio, es más o menos lo mismo. Entonces acá en este caso ya no se puede utilizar la ley de Gauss, muchachos, aquí ya no se puede utilizar la ley de Gauss, ¿por qué? Porque ya se tiene que tener en cuenta los efectos de borde y por aquí sí saldría a campo. En cambio por acá no, ¿sí? Por aquí está. La condición para cilindros es que la longitud sea muy grande en comparación al radio. Ok, me están preguntando, profe, en caso de que el punto no estuviera en el centro de la esfera, se supone que el radio ya no sería constante. Entonces ahí, ¿cómo se hace? Efectivamente, muy buena pregunta. Cuando el punto está en otra parte, ya tocaría que hacer una integral de superficie compleja y esa integral de superficie ya se calcula con métodos especiales matemáticos, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que al hacerlo da exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros hacemos que ese punto ya no sea exactamente en el centro de la esfera, sino que esté al lado, ya igual es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque hay algo intuitivo aquí, muchachos, y es lo siguiente. Y es que si usted tiene esto, si usted tiene, a ver, haga de cuenta que usted tiene esta carga. Y en esta carga, usted la corre y no está en el centro. Haga de cuenta que no está en el centro, sino que está como corrida, ¿no? Entonces, si esta carga está corrida, si no está exactamente en el centro, porque el centro está aquí, haga de cuenta que no está exactamente en el centro, sino que está corrida. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es lo siguiente, y con esto yo creo que lo van a entender bien el concepto. ¿Qué pasaría, muchachos? Pregunta, la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie, la cantidad de líneas que atraviesan esta superficie, cambian si yo muevo esta carga hacia el centro o la cantidad de líneas sigue siendo la misma. ¿Sí se imaginan la pregunta? La pregunta es, si yo tengo esta carga que está al lado del centro, la pregunta es, ¿la cantidad de líneas de campo eléctrico que salen y que atraviesan esta esfera cambia si yo muevo esta esfera hacia el centro o sigue siendo la misma cantidad de líneas que atraviesan la superficie? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. ¿Ustedes qué dicen? Me pueden escribir en los comentarios. Es decir, si usted ve esto acá, para que me entiendan,
La cantidad de líneas que salen de acá, de esta carga puntual, y que atraviesan la esfera, ¿es la misma o cambia si yo muevo la carga hacia el centro? Díganme ustedes. Si este fuera el centro. Esta línea, si la carga yo la muevo acá, realmente la línea sigue siendo la misma, muchachos. La cantidad de líneas que atraviesan la esfera sigue siendo la misma. Porque yo no estoy afectando la cantidad. Entonces, precisamente por eso no importa dónde yo la ubique. ¿Sí? Ok. Muchachos, ya tengo entonces esta área cuando es esfera y cilindro. Ok, perfecto. Ahora vamos a hallar la carga interna. ¿Sí? Porque recuerden que en la ley de Gauss ya sabemos cómo hallar esta área, ¿cierto? Pero nos falta hallar la carga interna. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es despejar el campo eléctrico de acá. ¿Por qué lo podemos despejar? Porque ya sabemos que puede salir. Mire que el campo eléctrico sale, entonces yo lo voy a despejar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta carga interna? Esta carga interna que está al otro lado. Entonces esta es una pregunta muy interesante. Y resulta que dependiendo de la figura, yo voy a hallar una carga interna. Entonces hay varios casos, muchachos. ¿Sí? Voy a poner aquí el caso por caso. ¿Sí? Entonces, la carga interna, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces voy a poner acá. En el caso de que sea una esfera maciza, voy a poner acá las ecuaciones. Qin es igual a... Entonces tenemos tres situaciones, muchachos. Tenemos tres situaciones. La carga interna es... Miren pues, tenemos tres situaciones. Es cero si estoy dentro de un conductor, ¿sí? Si estoy dentro de un conductor. Si estoy dentro de un conductor, la carga encerrada vale cero, ¿sí? Esto es muy importante, muchachos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué, profesor? ¿Por qué dentro de un conductor la carga encerrada vale cero? Resulta, muchachos, que ustedes recuerdan que si yo tengo un metal y si en ese metal, ustedes recuerdan, ¿por qué un metal conduce bien la corriente? Porque los electrones son libres, los electrones se pueden mover libremente, ¿cierto? Entonces resulta, muchachos, que hay algo bien interesante con el metal y es que toda la carga eléctrica, si este metal está cargado, hagan de cuenta que la carga de este metal es menos 2Q, ¿sí? Y si la carga de este metal es menos 2Q, resulta, muchachos, que esta carga se distribuye siempre en la superficie. Siempre en un conductor la carga se distribuye en la superficie y dentro del volumen no hay carga eléctrica. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que los electrones se pueden mover. Como en un metal los electrones se pueden mover libremente. Si yo los pongo aquí adentro junticos, a ver, muchachos, hago este dibujito. Si yo pongo estos electrones aquí adentro y los pongo junticos, ¿qué va a pasar, muchachos? Estos dos electrones se repelen, ¿no? Porque negativo con negativo se ¿qué? Se repelen. Entonces aquí sería, estos electrones se repelen. Y se repelen y se alejan entre sí. Porque como son libres, se pueden mover libremente dentro del metal. Entonces se repelen y quedan almacenados en la superficie. Porque en la superficie están lo más lejos posibles unos de otros. Entonces en este caso, por eso es que siempre en un metal la carga se distribuye en la superficie. Por lo tanto, la carga encerrada de aquí adentro la carga encerrada de este metal, aquí adentro, la carga encerrada, la carga interna, vale cero. Siempre que yo tenga un metal o un conductor, la carga encerrada vale cero. ¿Por qué? Porque se está distribuyéndose en la superficie, ¿sí? Es decir, dentro del volumen del material no hay carga, sino que está distribuida en la superficie. Ok, entonces la carga encerrada es cero para un conductor. Muy bien. Ahora, la carga encerrada es, si yo tengo vacío, si estoy en un vacío, la carga encerrada es la sumatoria de las cargas internas, ¿sí? Esta sería cuando estoy en un vacío. ¿Qué significa si estoy en un vacío, muchachos?
que por ejemplo hagan de cuenta que yo tengo estas cargas, estas tres cargas. Y si estoy aquí en el vacío, por fuera, esto es un espacio vacío, ¿cuánta carga está encerrada aquí? ¿Cuánta carga está encerrada acá? Pues sería sumar las cargas Q1 más Q2 más Q3, ¿sí? Sumar las cargas que están allá adentro. Eso se llama la carga encerrada. Entonces sería Q1 más Q2 más Q3. Esto lo que significa es que están vacíos, ¿sí? Aquí. Ok. Entonces acá, esto es lo que significa que están vacíos, muchachos. Ok. Esto se llama vacío. ¿Sí? Ahora, resulta que el otro caso es cuando estoy dentro de un aislante. Si estoy dentro de un aislante, la carga encerrada es ρ por densidad de carga volumétrica por volumen interno. Esto es cuando estoy dentro de un aislante. ¿Cuál aislante? Como cualquiera que no sea metal, por ejemplo la madera, el plástico, cierto, todo lo que no sea metal, eso es un aislante. Y alguien me preguntara, profesor, ¿y por qué es esta ecuación? Porque recuerden que en la clase pasada vimos que la densidad volumétrica de carga era carga por unidad de volumen, ¿se acuerdan? Que era cuando la carga se distribuía en un volumen. Entonces usted de aquí puede despejar la carga. Y la carga es densidad por volumen. ¿Sí? Esto es lo que sucede. Siempre que yo tengo un aislante, la carga se distribuye en el volumen, entonces hay una densidad volumétrica de carga, a diferencia del metal, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Listo, ahora la pregunta es ¿cuánto vale Bin? Este Bin, muchachos, voy a poner aquí las ecuaciones para ya proceder a hacer los ejemplos. El volumen interno es igual a, este volumen interno es igual a lo siguiente, muchachos. Es igual, tiene varias ecuaciones, ¿sí? Es igual a 4 tercios de pi radio al cubo si es una esfera maciza, ¿sí? Listo. Ahora, hay otro caso y es que yo tengo una esfera hueca. Entonces, si es una esfera hueca, muchachos, esto sería así. 4 tercios de pi r al cubo menos el radio interno al cubo. Esto sería eh, para una esfera hueca. ¿Sí? Para una esfera hueca es esta. Ahora, si yo tengo un cilindro macizo, sería este es el volumen. Entonces sería para un cilindro macizo. Y si tengo un cilindro hueco sería así. ¿Sí, muchachos? Este sería para un cilindro hueco. Entonces aquí tenemos todos los casos, muchachos, de los posibles casos de la ley de Gauss cuando son las diferentes configuraciones de cuando son un aislante. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, ya podemos hacer ejercicios. Entonces voy a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean cómo se utiliza esta ley y vean que es bien sencilla de utilizar. Entonces vamos a leer entre todos, muchachos, este enunciado. Entonces dice aquí, hallar. Me dicen hallar. Vamos a leerlo. Hallar el campo eléctrico. Miren, hay que hallar el campo eléctrico, ¿sí? A una distancia r de una línea de carga positiva de longitud infinita. Ojo, de longitud infinita. La longitud es infinito. Y, ojo, y carga constante por unidad de longitud lambda. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo, muchachos? Que aquí nosotros tenemos un hilo infinito, esto se va hasta el infinito, y este se va hasta el infinito, y este alambre tiene una densidad de carga por unidad de longitud lambda. Ustedes dirán, profesor, ¿qué significa este lambda? Recuerden que la carga se puede distribuir o en longitud, o en área, o en volumen. Cuando la carga se distribuye en longitud, recuerden ustedes que la densidad es carga sobre longitud. Esto se llama densidad lineal de carga. Cuando la carga se distribuye a lo largo de una longitud. Es decir, hagan de cuenta que toda esta línea está cargada positivamente y esto es infinito. Entonces me están preguntando, muchachos, calcule el campo eléctrico a una distancia R de este alambre. Es decir, calcule en esta distancia cuánto vale en esta distancia el campo eléctrico. En esta distancia R, a lo largo de este anillo, ¿sí? Entonces aquí está. A una distancia R, ¿cuánto vale ese campo eléctrico? ¿Sí? Entonces aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer, muchachos, es, vamos a aplicar la ley de Gauss. Si nosotros no tuviéramos la ley de Gauss, nos tocaría que utilizar una integral, que es la integral que vimos la otra vez, es una integral muy compleja de hacer. En cambio aquí con la ley de Gauss vamos a darnos cuenta de que es bien sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, muchachos, para utilizar la ley de Gauss, les voy a decir aquí cuál sería el paso. El primer paso para hacer este ejercicio sería graficar la superficie gaussiana. Entonces tenemos que graficar la superficie gaussiana. ¿Cómo la vamos a graficar, muchachos? Entonces miremos, siempre que sea un cilindro, siempre que sea una línea, perdón, siempre que sea una línea, la superficie gaussiana va a ser un cilindro, ¿sí? Siempre que sea una línea, la superficie gaussiana va a ser un cilindro. Es decir, la superficie gaussiana sería esta superficie, muchachos. Una superficie que esté siempre, que todos los puntos estén siempre a la misma distancia del centro, ¿sí? Esto sería un cilindro. Entonces este cilindro viene así, ¿sí? Es un cilindro, muchachos. Este cilindro se va hasta el infinito, ¿no? ¿Sí? Esto se va hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan, muchachos, una superficie gaussiana, siempre que tengan una línea, la superficie gaussiana va a ser un cilindro, ¿sí? Ahora, ese sería el primer paso, dibujar la superficie gaussiana. El segundo paso sería dibujar el vector área. Entonces dibujemos el vector área para este cilindro. Si dibujamos el vector área para este cilindro, en ese mismo punto donde me están diciendo, muchachos, este sería este vector área que ustedes ven acá. Este sería el vector de A, ¿sí? Que sería este paso 2, ¿sí? Este paso 2 sería dibujar el vector área que sería este, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el paso 3, muchachos, pues ya sería aplicar la ley de Gauss, ¿sí? Sería aplicar la ley de Gauss. Entonces apliquemos la ley de Gauss. ¿Cómo sería aplicar la ley de Gauss? Integral cerrada del campo por el de A es igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss, muchachos, ¿sí? Es la carga interna sobre epsilon sub 0. Entonces de aquí hagamos una cosa. ¿Se acuerdan que el ángulo entre el campo y el de A es 0? Entonces como el campo entre estos dos es 0, si el campo, yo le hago el producto punto con el área, entonces esto me queda E por dA por el coseno de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo entre estos dos va a valer 0. Miren que aquí el ángulo entre estos dos es 0. O sea que esto nos quedaría E
por dA. Entonces simplemente lo que quiere decir es que en la ley le voy a quitar los signos de vectores a esto y me queda así, integral cerrada de E por dA es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces esto nos quedaría así, muchachos, vean. Nos quedaría, el campo puede salir. ¿Por qué puede salir? Porque todos los puntos están a la misma distancia de la línea. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué todos los puntos están a la misma distancia? Pues porque la superficie gaussiana la dibujamos así, suponiendo que como la superficie gaussiana es imaginaria, la vamos a suponer imaginándonos de que todos los puntos están a la misma distancia por conveniencia, ¿estamos de acuerdo? Profesor, una pregunta, ¿uno puede dibujar la superficie gaussiana en otro punto que no sea así? Pues claro, pero entonces al calcular esta integral se le va a complicar y la idea es que no nos compliquemos porque este método de calcular el campo es un método para no resolver integrales, ¿sí? Entonces sale el campo y quedaría E por la integral cerrada de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y de aquí la integral cerrada de A, esto muchachos, esto es un cilindro, ¿sí? Recuerden que para un cilindro la integral cerrada de A es 2πrl, ¿sí? Que es este valor que ustedes ven acá. Entonces sería E por esta integral cerrada que es 2πrl, porque es un cilindro, es igual a carga encerrada, pero la carga encerrada usted la puede despejar de esta ecuación, muchachos. ¿Qué pasa si usted despeja de aquí la carga? La carga encerrada es igual a ¿qué? A lambda por unidad de longitud, si usted despeja de acá. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a reemplazar esta carga aquí. Entonces esto nos quedaría lambda por longitud sobre epsilon sub 0. Y de aquí vamos a despejar el campo eléctrico. Si usted aquí despeja el campo eléctrico, se le va a cancelar la longitud, ¿sí? Es decir, se le va a cancelar esta longitud con esta longitud y les va a quedar así. Le va a quedar así, muchachos, le va a quedar lambda sobre 2pi E sub 0 R. Y esta, muchachos, es el campo eléctrico de, de una línea infinita cargada con longitud lambda, ¿sí? Aquí podemos ver que la R medio abajo. ¿Qué significa que la R medio abajo? Que entre más alejado esté del alambre, menos campo va a haber. Y ese es el campo eléctrico, muchachos. Con la ley de Gauss, miren lo fácil que se despeja. Con la ley de Gauss. Si lo hubiéramos hecho con las integrales que vimos la otra vez, con estas, que es igual a la integral de K por dQ sobre R cuadrado, en dirección de R unitario, nos tocaría, muchachos, que comenzar a hacer esta integral, dibujar el vector unitario, hallar el diferencial de carga, ¿cierto? La distancia y después hacer toda esta integral. Y lo más tremendo de todo es que después de hacer esta integral me va a dar esto mismo. Entonces miren cómo la ley de Gauss sirve. ¿Cuándo sirve la ley de Gauss? Cuando estoy tratando o con esferas o con cilindros, ¿sí? Y bueno, y también con superficies planas, pero más que todo se emplea es así. Me preguntarán, profesor, ¿y la ley de Gauss sirve para cubos? Desafortunadamente la ley de Gauss para cubos no, porque el cubo no tiene simetría esférica. La idea es que tenga simetría esférica, o sea, que sea o cilindro o esfera, ¿sí? Aunque también se puede para una superficie completamente plana. Ok, muchachos, vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo aquí para que ustedes vean cómo es esto. Dice, una esfera conductora sólida de radio A. Aquí está. Esta tiene radio A. ¿Sí? Y esta esfera es conductora. ¿Sí? Esta de acá es, vamos a poner acá, conducting. Es esfera, ¿sí? Conductora, o sea, es un metal, ¿sí? Puede ser oro, por ejemplo. Dice, de radio A, tiene una carga neta positiva 2Q. Es decir que esta esfera tiene carga 2Q, ¿sí? Más 2Q. Listo, dice, un cascarón esférico conductor, pero entonces vamos a hacer una cosa, le voy a cambiar aquí el enunciado para que uno sea conductor y otro no sea conductor, ¿sí? Entonces acá
Voy a cambiarle. Déjenme un momento. Ahora sí. Entonces, un cascarón. Me están diciendo, un cascarón esférico, no conductor, no conductor. Es decir, que este de acá es no conductor. ¿Sí? Este de acá. ¿Tiene radio interno A? Vean muchachos, este tiene radio interno B, radio interno B y radio externo C. Vean, radio externo. Outer radius C. Déjenme un momento acá, yo borro. Entonces este sería C. Listo. Dice, con está concéntrico con la esfera sólida y tiene una carga neta de menos Q. Es decir, que este tiene una carga de menos Q. ¿Sí? Dice, utilizando la ley de Gauss, halla el campo eléctrico en todas las regiones. Ojo, el campo eléctrico en todas las regiones. Y la distribución de carga, ¿sí? Entonces me están pidiendo cuánto vale el campo eléctrico en todas las regiones, ¿sí? Entonces aquí, muchachos, tenemos que tener en cuenta de que hay 3 regiones diferentes. Ah, no, hay 4. Una región es cuando estoy por aquí adentro, dentro de esta esferita pequeña. Otra región es cuando estoy acá, es región 2. Región 3 es cuando estoy aquí. Y región 4 es cuando estoy por fuera. ¿Sí ven que son 4 regiones? Entonces vamos a hacer la región por región, ¿sí? Vamos a hacer aquí región 1, ¿sí? La región 1 es cuando el radio es menor que A. ¿Qué significa que cuando el radio es menor que A, muchachos? Recuerden ustedes que según el paso anterior, el paso 1 es dibujar la superficie gaussiana. Entonces, dibujemos la superficie gaussiana. Dibujemos la superficie gaussiana aquí. Entonces, vamos a dibujar la superficie gaussiana. Si yo quiero calcular el campo eléctrico dentro de esta esferita pequeña, voy a dibujar una superficie gaussiana ahí. Como estos son esferas, pues entonces la superficie gaussiana también sería una esfera, ¿sí? Entonces aquí voy a dibujar una esfera más pequeña y esta superficie gaussiana, muchachos, tiene un radio R, ¿sí? Tiene un radio R, esta superficie gaussiana, ¿sí? Y esta es una superficie imaginaria. Esta superficie imaginaria, este radio, es menor que A, ¿sí? Es menor que A, aquí está, es menor que A, ¿sí? Entonces, esta es la superficie gaussiana aquí. Ahora entonces vamos a partir entonces de la ley de Gauss. La ley de Gauss es de esta forma: integral cerrada de E por dA es igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, ¿cierto? Ahora, recuerden que siempre que yo tenga esferas y cilindros, este producto punto, se le cancela, estos vectores se pueden quitar y queda E por dA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre que sea esferas y cilindros, recuerden que el E por dA es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Y el ángulo entre los dos siempre va a ser cero porque siempre es así. Entonces esto nos quedaría así: integral cerrada de E por dA es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y siempre que tenga esferas y cilindros, este campo puede salir. Entonces sacamos el campo, integral cerrada de dA es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora sí, la gran pregunta es, ¿cuánto vale la integral cerrada de dA? Recuerden que la integral cerrada de dA, cuando yo tengo esferas, es el área de una esfera, ¿sí? Que es 4pi r cuadrado.
Y la carga interna, cuando yo tengo que mirar cómo es la carga interna. Entonces, para la carga interna, recordemos que la carga interna tiene tres opciones: o estar en un conductor, o estar en un vacío, o estar en un aislante. Entonces, la pregunta es, aquí dentro, ¿esta esfera A qué es? Miren que la esfera A esta esfera de acá es conductora. Entonces, como es conductora, la carga interna vale cero. Porque recuerden que siempre que tengo una carga conductora, la carga interna vale cero. ¿Sí? Entonces, aquí la carga interna vale cero. Entonces, hagamos una cosa, reemplacemos estas dos. Reemplacemos este aquí y esta carga aquí arriba. ¿Cómo quedaría entonces reemplazando esas dos ahí? Pues a ver, reemplacemos. Esto nos quedaría de la siguiente forma, muchachos. Nos quedaría que E por integral cerrada de A, que es 4πr cuadrado, es igual a carga interna, que es 0, sobre E0 en sub 0. Y de aquí despejo el campo. Pero si usted despeja el campo de acá, pues ¿qué le va a dar? Le va a dar 0, porque esto pasa a dividir. Quiere decir que el campo en la región 1 vale 0, muchachos. El campo en la región 1 vale 0. Es decir, dentro de esta esfera el campo vale 0, ¿sí? En cualquier punto dentro de esta esfera vale 0. ¿Por qué? Pues porque estamos dentro de un conductor. Siempre dentro de un conductor el campo eléctrico vale 0. ¿Por qué? Porque la carga se distribuye en la superficie. Listo, muchachos, ya tenemos la región 1. ¿Sí? Aquí está. Ya tenemos la región 1, que es esta. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hallar la región 2. ¿Sí? Esta es la región 1. Vamos a hallar la región 2. Entonces vamos a ponerle acá región 2. ¿Sí? Entonces, para la región 2, muchachos, ¿cuál es la región 2? Cuando estoy en esta parte blanca. ¿Sí? La región 1 era aquí, cuando estoy dentro de esta esferita. La región 2 es cuando estoy en esta parte blanca. Entonces, en esa región 2 dibujemos la superficie gaussiana. Si dibujamos la superficie gaussiana, en esta región nos va a dar algo así, muchachos. Vean, esta sería la superficie gaussiana en esta región. Qué pena, yo lo dibujo mejor, es que está... Ok. Entonces acá, muchachos, en esta región, la superficie gaussiana sería esta. Esta sería la región en la superficie gaussiana, que sería la región 2, ¿sí? Esta sería la región 1, esta sería la región 2. Esta es la superficie gaussiana, es una esfera también que está, pero en esta parte, ¿sí? Entonces, en este caso, muchachos, la región 2 es cuando el radio está entre ¿qué? Cuando este radio está entre A, que es esta, y B, porque B es esta. A es el radio de esta frontera y B es el radio de esta frontera. Entonces, cuando R está entre A y B. Cuando R está entre A y B, esa sería la región 2. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces sería lo mismo, integral cerrada de E, punto de A, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Que está la ley de Gauss, es esta misma. Ahora, lo mismo, el campo puede salir de la integral. De una vez, saltémonos ese paso. Porque siempre esto va a quedar así y el campo siempre puede salir. Entonces yo puedo saltar de una este paso. Entonces sale el campo, integral cerrada de dA, es igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. Ahora, pero acá, yo puedo saber lo siguiente. Pero la integral cerrada de dA, como esto es una esfera, es esto mismo, es 4πr cuadrado. Esta no va a cambiar. A lo largo de todo el ejercicio no va a cambiar. ¿Sí? Pero la carga interna, esta carga interna sí va a cambiar, muchachos. Entonces miremos. ¿Cuánto vale esta carga interna?
Entonces recuerden que tenemos tres opciones, o estar dentro de un metal, o estar en vacío, o estar en un no metal, ¿sí? Estar o atravesando un metal, o atravesando un vacío, o atravesando un no metal. ¿Ustedes en cuál caso creen que estamos? En esta parte 2. ¿Estamos atravesando qué? ¿Un metal, un no metal o vacío? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué estamos atravesando acá? ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué piensan que es? Para saber en cuál de los tres casos estamos. Estamos o atravesando un conductor, o atravesando un vacío, o atravesando un aislante. Entonces, en este caso, muchachos, estamos en un vacío, ¿sí? ¿Por qué estamos en un vacío? Porque mire que esta parte es metálica y esta parte es no metálica. Y entre estas dos que hay un hueco y este hueco es vacío. Estoy atravesando un vacío, ¿sí? Entonces, en este caso, la carga interna en un vacío es sumar las cargas internas, ¿sí? Exacto, es un vacío. Entonces, la carga interna es sumar las cargas internas. Entonces, aquí la carga interna es sumar las cargas internas, ¿sí? Y si sumo, ¿qué significa sumar las cargas internas? Si sumo las cargas internas es sumar cuántas cargas hay por dentro de esta superficie verde. Entonces pregunta, ¿cuántas cargas hay dentro de esta superficie verde? Pues solamente una, que es esta naranja. ¿Y cuánto es esta carga naranja? Pues esta 2Q, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Sumar las cargas internas, que sería esta única esfera que está acá, que sería más 2Q. Esta, muchachos, es la carga interna. En otras palabras, siempre que esté en un vacío, la carga va a ser la carga total que esté ahí adentro, que en este caso sería más 2Q. Entonces reemplacemos, muchachos, cada una de estas. Reemplacemos. Rebasemos. Dice... Exacto, sí, muchas gracias. Ahí me corrigieron. El vacío es doble, con doble U. Muy bien. Entonces, aquí, vamos a cambiarle de color. Sería así. Esta carga interna es esta. Y esta integral cerrada de A es esta. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría así. Nos quedaría E por integral cerrada de A, que es 4pi r cuadrado. Y esto es igual a carga interna, que es más 2Q sobre E sub 0. Entonces, de aquí nos queda que el campo en la región 2 es, este 4 se cancela con este 2 y me queda que esto vale más Q, esto vale más Q, vale más Q sobre, y aquí pasa a dividir, esto quedaría 2pi, porque este 4 se cancela con este, E sub 0 por R cuadrado. Y este, muchachos, sería el campo en la región 2. Es decir, el campo eléctrico en cualquier parte de este vacío es Q sobre 4pi sub 0 por el radio al cuadrado, ¿sí? Este sería en la región 2. Ahora vamos para la región 3, ¿sí? Vamos acá. Región 3. Entonces en la región 3 sería cuando ¿qué? La región 3 es cuando estamos por aquí, muchachos, vean. Es cuando estamos, lo voy a dibujar acá. La región 3 es cuando estamos aquí. Cuando estamos acá. Esta sería, muchachos, la región 3. ¿Sí? Cuando estamos aquí. Y aquí, esta sería la superficie gaussiana que tiene radio R, ¿sí? Sería una superficie, sería una esfera, ¿no? Entonces, en este caso, muchachos, es cuando ¿qué? Cuando el radio está entre qué y qué. Recuerden que estos radios, recuerden que este radio era A, recuerden que este radio era B, y recuerden que este radio era C, ¿sí? Entonces, es cuando el radio, en esta región que estoy acá, es cuando el radio está entre ¿qué? Cuando el radio está entre B y C, ¿sí? Entonces, en este caso, nos quedaría así. Nos quedaría cuando el radio está entre B y C, ¿sí? Entonces, en este caso, nos quedaría así, integral cerrada de E por dA es igual
a carga encerrada, o sea, a carga interna, sobre epsilon sub 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el campo puede salir, ya les dije por qué, porque usualmente, pues, siempre que sean esferas o cilindros, el campo puede salir, y me queda que esto es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, muchachos, lo que sucede acá es que yo puedo decir, pero la carga, ¿cuánto valdría la carga encerrada? ¿Cuánto valdría la carga encerrada ahí? Carga encerrada es igual a, ¿y cuánto valdría la integral cerrada de dA? Entonces, la integral cerrada de dA, pues como es una esfera, es 4πr cuadrado. Y pregunta, muchachos, aquí estoy dentro de ¿qué? ¿Esto qué es? Recuerden que podemos tener tres casos, o estar atravesando un conductor, o estar atravesando un aislante, o estar atravesando un vacío. Acá, vean, estoy atravesando esta sustancia. ¿Y esta sustancia es qué? Es un aislante. Entonces, como estoy atravesando un aislante, cuando estoy atravesando un aislante, ¿qué pasa? La carga interna es ρ por Bin. Ρ por Bin. O sea que aquí sería ρ por Bin. Pero Bin, ¿qué es? Entonces voy a mirar cuál es la ecuación de Bin, muchachos. La ecuación de Bin es dependiendo de lo que tenga. La pregunta, ¿ese no conductor qué es? ¿Es una esfera sólida, una esfera hueca, un cilindro sólido o un cilindro hueco? Aquí, muchachos. ¿Esto qué será? Esto es una esfera hueca, ¿sí? Esta parte. Entonces aquí sería esta, muchachos. 4/3 de pi r al cubo menos ri al cubo. O sea que esto sería, vámonos acá, este volumen interno es, vamos a ponerlo aquí de una vez, Qin es igual a ρ por, y este Bin sería 4/3 de pi por radio al cubo menos radio interno al cubo, ¿sí? Que sería este que ustedes ven acá, 4/3 de pi r al cubo por ri menos ri al cubo, ¿sí? Listo. Pero este radio interno es el radio interno del aislante. Pregunta, ¿cuánto es el radio interno de este cascarón? Si el radio interno es B y el radio externo es C, este RI, muchachos, es B. Por lo tanto, la carga interna sería igual a 4/3 por pi por ρ por r al cubo menos b al cubo. Y esto nos quedaría que esta es la carga interna. Entonces, reemplacemos esos dos valores acá. O sea que esto nos quedaría, muchachos. Vamos a reemplazar esta carga interna aquí. Y vamos a reemplazar esta integral cerrada aquí. Entonces, esto nos quedaría así. E por la integral cerrada de dA, que es 4πr cuadrado. Esto es igual a 4/3 de pi por ρ por r al cubo menos b al cubo sobre e sub 0. Y de aquí voy a despejar el campo. Entonces despejemos el campo, muchachos. Si despejamos el campo, ¿qué se nos va a cancelar? De aquí se nos va a cancelar algo. Se nos va a cancelar este 4pi con este 4pi. Y despejemos de aquí la e. Entonces e sería igual a ρ por r al cubo menos b al cubo sobre 3 e sub 0 r cuadrado. Y esta, muchachos, es el campo 3. Este sería el campo en la región 3. ¿Sí? Aquí en esta región. ¿Sí? Ahora falta la región 4 para finalizar. Entonces vamos aquí. Región 4, que sería C. La región 4 es cuando estoy ya por fuera, muchachos. Voy a dibujar la superficie gaussiana.
Entonces voy a dibujar esta superficie, voy a dibujar esta, vean, esta superficie, la dibujo, esta es la superficie gaussiana, y esta sería la región 4, ¿sí? Es cuando el radio, cuando este radio, miren, cuando este radio que ustedes ven acá, cuando este radio es mayor que C, ¿sí? Entonces aquí sería cuando el radio es mayor que C. Entonces esto nos quedaría así, integral cerrada de E por dA es igual a la carga interna sobre E sub 0. Por lo tanto, el campo sale, E integral cerrada de dA es igual a la carga interna sobre E sub 0. ¿Sí? Pero, vamos a poner aquí, ¿pero qué? Pero la integral cerrada de dA, recordemos que ¿cuánto es? Es 4pi por r cuadrado, ¿cierto? Y la carga interna, a ver, pregunta muchachos, en esta región 4 díganme ustedes en los comentarios, ¿en cuál de los tres casos estamos? ¿Estamos en un conductor, atravesando un conductor, o atravesando un aislante, o atravesando un vacío? Los escucho, muchachos. La pregunta es, en esta región, cuando estoy aquí por fuera, estoy atravesando o un aislante, o un conductor, o vacío. Exacto, es un vacío. Entonces, cuando es un vacío, simplemente es sumar las cargas que están ahí adentro. ¿Las cargas que están ahí adentro de quién? De esta línea punteada, que es la superficie gaussiana. Entonces, pregunta, ¿qué objetos hay dentro de esta línea punteada? ¿Qué objetos hay dentro de esta línea punteada? Pues hay dos objetos. Este objeto naranja y este objeto que tiene color como gris. Entonces sería sumar la carga de este objeto naranja más la carga de este objeto gris. Entonces, ¿cuáles son las cargas de ellos dos? Miren que la carga de este objeto naranja es más 2Q y la carga de este objeto gris es menos Q. ¿Sí ven? Este objeto naranja tiene más 2Q de carga y este objeto gris tiene menos Q de carga. Entonces esto sería más 2Q menos Q. ¿Sí? Recuerden que menos Q viene siendo este cascarón que ustedes ven acá. Y este que está aquí adentro tiene carga más 2Q. ¿Sí? Simplemente sumar las cargas internas. ¿Y cuánto me da esto? Pues esto me da más Q. Esta sería la carga interna. Entonces, si ustedes reemplazan esto acá, muchachos, y aquí, entonces esto nos quedaría así. Nos quedaría que el campo por integral cerrada de dA, que es 4pi r cuadrado, es igual a la carga interna, que es más Q, sobre E sub 0. Por lo tanto, de acá ya podemos despejar el campo 4. El campo 4 es igual a ¿qué? A más Q sobre 4pi E sub 0 r cuadrado, ¿sí? Y este, muchacho, sería el campo en la región 4. Esta sería ya la respuesta del ejercicio, ¿sí? Sería el campo en la región 4. Entonces ya tengo los 4 diferentes campos. Una pregunta que usualmente me hacen es, profesor, ¿al final se suman los campos? No. Esos campos, como son en regiones diferentes, no se pueden sumar. No se puede aplicar el principio de superposición. ¿Por qué? Porque el principio de superposición se aplica cuando estamos hablando de un mismo punto, pero como son campos en regiones diferentes del espacio, no puedo aplicar el principio de superposición. Es decir, que los campos no se pueden sumar, ¿sí? Básicamente,